Antes de empezar a hablar de la aplicación de materiales plásticos en ingeniería eléctrica, veamos la distribución de la producción global de plásticos. Eh, Más del 50% de la producción se concentra en Asia y en particular 30% en China, el 18% en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, el 17% de la producción mundial en Europa, América Latina un 4%. En el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Plásticos, que les dejo el enlace de la página, hace un análisis de los datos de producción, demanda y residuos de los plásticos. En, en lo que respecta a la demanda de plásticos por parte de los fabricantes europeos, en el año 2018 alcanzó 51,2 millones de toneladas, una cifra parecida a la del 2017. En el 2019, aún con la pandemia, aumentó aproximadamente a 60 millones de toneladas. En este informe, de los 51 millones de toneladas consumidas, el 39,9% fue a parar al sector de packaging, es decir, todo lo que sea empaquetamiento, bolsas, el 19,8% al sector de edificación y construcción, cerca del 10% a la industria automotriz, el 6,2% al sector eléctrico y electrónico. Por tipo de plásticos, la mayor cantidad de la demanda correspondió al polipropileno, algo menos que 10 millones de toneladas. Le sigue el polietileno de baja densidad o muy baja densidad, con 9 millones de toneladas. Luego, el tercer plástico, con 6 millones de toneladas, es el polietileno de alta y media densidad. Luego, el PVC, con 5 millones de toneladas. El poliuretano, 4 millones de toneladas. El PET, luego el poliestireno, y por debajo de eso el EPS, poliamidas, policarbonato, etc. En esta filmina se ve los porcentajes de acuerdo a sus destinos. Acá vemos un glosario de términos de distintos materiales plásticos. Antes de continuar, es importante tomar conciencia que la producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y en especial en las últimas décadas. De hecho, en los últimos 10 años se ha producido más plástico que toda la historia de la humanidad. Si bien la producción mundial de plásticos para uso eléctrico es de un 6% de la producción mundial, es importante tomar conciencia del daño ecológico que se produce con el uso intensivo e indiscriminado de los plásticos. Les dejo algunos enlaces donde hay datos del impacto ecológico que produce ese uso indiscriminado de los plásticos. Hay un programa para evitar que los gránulos de plástico ingresen al ambiente marino. El Consejo Mundial de Plásticos muestra información sobre actividades para prevenir la basura marina a nivel europeo y mundial. Les dejo la página de Greenpeace sobre datos
sobre la producción de plásticos y un programa para el medio ambiente de la ONU. Estas imágenes también son impactantes. Muestran una isla de plástico que literalmente se ha formado en el Océano Pacífico y que crece a gran velocidad. Les dejo el enlace de una investigación publicada en la revista Nature. De acuerdo al estudio, esta área de residuos se expande sobre 1,6 millones de kilómetros cuadrados y lo compara con 3 veces el tamaño de Francia. Contiene cerca de 80.000 toneladas de plástico. También hay un enlace a un artículo de la BBC donde se cita el artículo anterior. Ya habíamos hablado sobre los materiales termoplásticos. Un termoplástico es un material que a temperatura relativamente alta se vuelve deformable o flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece cuando se enfría lo suficiente. Estas propiedades físicas cambian gradualmente si se funden y moldean varias veces, es decir, existe un historial térmico. Por lo general, las propiedades van disminuyendo al debilitar los enlaces. El primer ejemplo que citamos de material termoplástico es el polietileno. Es uno de los plásticos de mayor producción mundial, en particular por su bajo precio y la simplicidad en su fabricación. La producción es de aproximadamente 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo. Se obtienen de la polimerización del etileno. Desde el punto de vista de sus cualidades eléctricas, es uno de los más importantes materiales termoplásticos. Su empleo se extiende cada vez más y se ha convertido en la actualidad en el primero de los plásticos para usos generales, sobre todo por sus cifras de producción y consumo. Es muy resistente a la humedad, se puede usar en altas frecuencias, permite temperaturas de hasta 70 grados centígrados y, como principal desventaja, arde fácilmente. Estos párrafos están sacados del manual eléctrico Viacom, que les dejo también en la página, donde se resalta las excelentes propiedades eléctricas del polietileno, su alta rigidez dieléctrica, el bajo factor de potencia, la constante dieléctrica baja, alta resistividad volumétrica, que es además sumado a buenas propiedades mecánicas, y como principales desventajas, la pobre resistencia a la llama, se ablanda con facilidad, se deteriora por la luz ultravioleta y tiene poca resistencia a la ionización. Esta tabla está sacada del SEAC y muestra propiedades generales del polietileno cargado como carga negro de humo. Algunas aplicaciones del polietileno: aislación de cables, cubiertas de polietileno de baja densidad con negro humo y filtro de ultravioleta,
el rollo caño manguera de riego, fundas protectoras espiraladas para cables eléctricos, normalmente hecha también de polietileno, envases. El polipropileno es el segundo plástico en la producción mundial. Es un material ligero, con buena resistencia a los agentes químicos, buena resistencia a la tracción y al choque. Es un polímero termoplástico utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. Se produce mediante la polimerización a partir de un monómero propileno, que vemos la ecuación en la filmina. Pertenece al grupo de las poliolefinas y es parcialmente cristalino, inopolar. Tiene propiedades similares a la del polietileno, pero es un poco más duro y más resistente al calor. Es un material blanco, mecánicamente resistente y tiene alta resistencia química. En el 2019 el mercado mundial por el propileno valía 126.000 millones de dólares. Algunos ejemplos de aplicaciones del polipropileno: tiene alta valor de constante dieléctrica, se utiliza en condensadores, es utilizado por sus características mecánicas en gabinetes, en cajas plásticas. El PVC es el tercer plástico más fabricado y más extendido en su empleo en todo el mundo. Tiene excelentes propiedades que han permitido eh, su producción mundial en innumerables aplicaciones. En el empleo más extendido en todo el mundo, y no solamente en aplicaciones eléctricas, sino también en otras aplicaciones, en la construcción, en aplicaciones domésticas, etc. Tiene bajo costo de fabricación y excelentes propiedades. Un factor importante en la gran extensión del PVC ha sido la abundancia y el precio relativamente económico de las materias primas utilizadas en su fabricación. El PVC es una combinación química de carbono, hidrógeno y cloro. Las materias primas para la producción de PVC son el 43% en base al petróleo, la sal común o cloruro de sodio, un 57%, que son materiales relativamente accesibles. La refinación del petróleo da lugar a las naftas, que por medio de un proceso de cracking produce una sustancia gaseosa que se denomina etileno. Por otra parte, por electrólisis del cloruro de sodio se obtiene cloro. La reacción del etileno y el cloro dan lugar al monómero cloruro de vinilo, que es la base de la producción del PVC. Mediante la polimerización del monómero en reactores y sometido a condiciones adecuadas de presión y temperatura, se obtiene el polímero policloruro de vinilo. Este proceso está detallado en la página que les dejo el link. Como aislante eléctrico, el policloruro de vinilo es ampliamente utilizado para frecuencia industrial.
a 50 Hz, pero no para altas frecuencias, debido a que las pérdidas eléctricas resultan demasiado elevadas en estas condiciones. En esos casos se utilizan otros materiales como el poliestireno y el polietileno. También resulta un problema el elevado factor de pérdidas dieléctricas, por lo que limita el campo de aplicación en altas tensiones, ya que las pérdidas dieléctricas resultan proporcionales al cuadrado de la tensión de servicio y pueden adquirir valores considerables para altas tensiones, en el caso de aislamiento de cables. Actualmente el PVC se utiliza para tensión de servicio hasta 20 kV. El PVC es inodoro, insípido y no tóxico, es insoluble en el agua, resulta excepcionalmente resistente a los agentes químicos tales como ácidos, álcalis, aceites, alcoholes, y también insoluble a los disolventes comunes. Tiene gran resistencia al ozono y al oxígeno atmosférico, arde con dificultad y la llama se extingue por sí sola. La llama es de color amarillento con un tono grisáceo en el borde. Sin llegar a arder, se ablanda por la acción del calor y despide olor a cloro. Sus propiedades mecánicas son solamente medianas. Se suministra generalmente en forma de polvo blanco, transparente o opaco, aunque también se le encuentra en el comercio en forma de tubos, planchas, etc. El polvo puede moldearse por inyección, extrusión y compresión, y también puede trabajarse por calandrado, laminados de todas las clases y estampados en relieve. El procedimiento más corriente es el moldeo por extrusión. Se emplea en grandes proporciones para aislamiento de cables. También se emplea para el moldeo por inyección, para la fabricación de diversos accesorios como tuberías aislantes, aparatos eléctricos, etc. El PVC tiene gran facilidad para formar copolímeros y mezclas. Admite toda clase de cargas y plastificantes y puede ser coloreado sin limitación por todo tipo de colorantes y pigmentos. Además de excelentes propiedades eléctricas, excepto en lo que se refiere a pérdidas dieléctricas, es muy usado en baja tensión debido, entre otras cosas, a la facilidad de diferenciar los diversos elementos del circuito gracias al gran número de colores que puede obtenerse. El PVC rígido o ligeramente plastificado es muy usado también en tuberías. En estas figuras vemos aplicaciones del PVC en tubos autoextinguibles, no propagantes de la llama, que pueden ser curvados en frío usando resortes, muy utilizados en instalaciones embutidas y también instalaciones superpuestas. Por otro lado, en la figura derecha vemos una manguera azul de 3/4, un rollo de 25 metros de PVC plastificado, usado también en instalaciones eléctricas. Se emplea también en la construcción de aparatos y dispositivos eléctricos, tales como terminales, enchufes, portaclavijas. Y otra de las interesantes aplicaciones del PVC consiste en la construcción de separadores para acumuladores, donde se emplea por su excelente resistencia a la acción de los ácidos.
Acá vemos una tabla resumen de las características técnicas del PVC del SEAC. Las resinas fluoradas son materiales termoplásticos que se caracterizan por la sustitución en la cadena molecular del polietileno de los átomos de hidrógeno por átomos de flúor. Algunos de estos materiales contienen también átomos de cloro, con lo que se introduce algunas variantes en sus características generales. Tienen excepcionales propiedades físicas, mecánicas y eléctricas, aunque el principal inconveniente es su elevado precio, que limita sus aplicaciones. Una característica muy importante es que soporta altas temperaturas de trabajo, inclusive 300 grados centígrados. Se lo conoce comercialmente con el nombre de teflón. Nuevamente una tabla con características técnicas del teflón. Ya hemos hablado de los materiales termoestables, también llamados termoendurecibles o termofraguantes. Estos materiales pierden su plasticidad después de ser calentados por primera vez. Después de ser enfriados ya no se ablandan por un nuevo calentamiento, por lo que resultan irrecuperables para nuevas transformaciones. Los materiales termoestables tienen estructura reticular tridimensional y se producen por el mecanismo de policondensación, es decir, por reacción de dos monómeros que producen un tercer monómero, el cual constituye la unidad que se repite en la red polimérica. Durante la operación de policondensación se produce desprendimiento de agua u otras sustancias y se trata de una operación irreversible, es decir, que no se puede recuperar los monómeros iniciales. Se caracterizan por el hecho de que hasta su temperatura de descomposición, tanto su forma y dimensiones como también las características mecánicas varían poco por efecto de la temperatura. La reticulación es una reacción química que implica la formación de una red tridimensional formada por la unión de las diferentes cadenas poliméricas. Esto hace que después de la reticulación las moléculas adquieren mayor rigidez, ya que se restringe el movimiento. En la página de Propol, una empresa fabricante de cables de Bilbao, España, y que les dejo en el link, muestra esta imagen de una telaraña para explicar qué es la articulación y que permite obtener el polietileno reticulado o XLP. En la página se explica que las moléculas de polietileno se unen de manera similar a una red. El polietileno reticulado, hermano del conocido PVC, se diferencia de este básicamente en que es un material termoestable frente al PVC, que es termoplástico, y por lo tanto reacciona de manera distinta a los cambios de temperatura. Así el PVC al calentarse se reblandece, cambia de forma y después al volver a enfriarse recupera su consistencia y conserva su nueva forma. Al polietileno reticulado no le sucede esto, los cambios de temperatura no modifican sus propiedades mecánicas gracias al proceso de reticulación. Esto hace que tenga un amplio rango de temperaturas de utilización, menores pérdidas dieléctricas y se utilicen en baja, media, alta y muy alta tensión. En el manual eléctrico Viacom que les dejé en la página,
Destaca que el polietileno reticulado tiene buenas cualidades mecánicas, poseen buena resistencia a la compresión y deformación térmicas, tienen una excelente resistencia al envejecimiento por altas y bajas temperaturas, son sobresalientes sus cualidades eléctricas como rigidez dieléctrica, factor de potencia, constantes dieléctricas y aislamiento, así como su estabilidad eléctrica en el agua. Es altamente resistente al ozono, a la humedad y a productos químicos. Puede trabajar a temperaturas de 90 grados en operaciones normales, 130 grados centígrados en condiciones de emergencia y 250 grados en condiciones de cortocircuito. También se le ha llegado a emplear en cables de energía para tensiones de 69 hasta 500 kV. En la página de Nexans, una empresa brasileña multinacional que trabaja en infraestructura eléctrica, muestra una comparación entre el polietileno y el polietileno reticulado y muestra que todas sus propiedades son iguales o superiores a las del polietileno, salvo en el caso particular de la flexibilidad. Este inconveniente de la flexibilidad es superado por el EPR, etileno propileno, que es un copolímero de polietileno y polipropileno. Según su composición puede comportarse como un material termoestable o termoplástico. Tiene propiedades similares al polietileno reticulado, pero tiene mayor flexibilidad. También es resistente a la ionización del aire. En el manual de Viacom dice que posee muy buenas cualidades eléctricas y físicas, sobresaliente resistencia térmica y al ozono, así como excelente estabilidad eléctrica en agua. Los cables aislados con etileno propileno poseen una muy buena flexibilidad que permite un adecuado manejo durante la instalación, y los rangos térmicos de trabajo son los mismos que se mencionaron en el polietileno reticulado. Comparación entre el polietileno reticulado y el EPR también está sacada de la página de Propol y nos dice que el polietileno reticulado y el EPR o caucho etileno propileno poseen características muy similares en cuanto a capacidad de carga, temperatura de trabajo, dimensiones. Sin embargo, el polietileno reticulado es más rígido y hace la pregunta: ¿por qué elegir polietileno reticulado si ambos tienen las mismas características, pero este tiene ese inconveniente? Y sencillamente porque es más barato. Es decir, el EPR es más flexible, pero el polietileno reticulado es más barato. Las resinas fenólicas, también denominadas fenoplastos, son materiales plásticos comúnmente conocidos con el nombre de baquelitas. El nombre deriva de su inventor belga, Baekeland, que lo descubre en 1907. Se obtienen por reacción de policondensación de fenoles con el formaldehído o formol y con ayuda de un catalizador generalmente alcalino, por ejemplo el amoníaco. Según las proporciones de estos componentes, puede comportarse como un material termoplástico o termoestable, modificando el porcentaje de fenol,
formahiedro y catalizador, la temperatura de reacción y el estado en que se interrumpe la reacción, se obtienen varios grupos de bakelitas. La reacción de policondensación de los fenoles con el formol, con la ayuda de un catalizador, por ejemplo el amoníaco, da lugar a tres fases de condensación que corresponden a tres aspectos distintos de las bakelitas. La primera fase de condensación se obtiene la bakelita A o resol a una temperatura inferior a 50 grados. De este modo se obtiene un material líquido, viscoso o sólida, soluble en alcoholes de acetona, en fenol y glicerina, por lo que pueden utilizarse como barnices. Y una segunda fase de condensación, bakelita B o resitol, que es sólida pero desmenuzable e insoluble en casi todos los disolventes, con características de material termoplástico. La tercera fase de condensación, o bakelita C o resita, se obtiene calentando la bakelita B a 180 o 200 grados centígrados, y de este modo se obtiene un material de características duro, estable, insoluble a todos los disolventes conocidos, no es higroscópica, resulta inalterable a la mayor parte de los agentes químicos, solamente es atacado por el ácido sulfúrico concentrado y por álcalis hirviendo, no se inflama y resiste temperaturas de 300 grados, tiene gran resistencia al choque y como principal inconveniente se destaca la falta de elasticidad y flexibilidad. Las principales aplicaciones de las bakelitas, la bakelita A, finamente pulverizado y mezclado con cargas que pueden ser orgánicas, como fibras vegetales, por ejemplo, o inorgánicas, como polvo de mica, fibra de vidrio. Se obtiene un polvo de moldear y a partir de este piezas por moldeo de muy buena estabilidad dimensional. Disuelto en alcohol etílico, alcohol amílico, benzol, se obtiene barnices de bakelita y también permite laqueados de muy alta dureza y resistencia que se emplea para la impregnación de toda clase de materiales como madera, cartón, papel, tela, aislamiento de hilos para bobinados. La bakelita B, que tiene una constante dieléctrica entre 5,6 y 8,8, tiene alta rigidez dieléctrica, es resistente a agentes químicos, es un material incombustible. También, si se utiliza como barniz, tiene la posibilidad de inmovilizar devanados para máquinas de muy alta fuerza centrífuga. No se utiliza en máquinas normales, ya que no es posible realizar una reparación. Una vez que se encapsula en este material, no se puede reparar el bobinado. La bakelita C tiene excelentes propiedades y es utilizado en tableros, separadores rígidos, pero con el inconveniente de que es un material de excelentes propiedades, pero muy costoso. Acá tenemos una tabla sacada del SEAC para la bakelita A sola y con diferentes cargas orgánicas e inorgánicas, y para la bakelita B.
Las resinas ureicas se obtienen por reacción de policondensación de la urea con formol. Tienen un proceso de producción muy parecidas a las fenólicas y también las propiedades son parecidas, aunque con la desventaja de tener menor resistencia a la humedad y menor estabilidad dimensional. Las principales ventajas es que tiene muy elevada resistencia a corrientes de fugas superficiales, se pueden aplicar diferentes cargas que modifican sus propiedades y en particular que admite toda clase de colorantes y pigmentos, a diferencia que de las resinas fenólicas que solo permite colores oscuros. Permite crear paneles aislantes de buen aspecto y excelentes propiedades dieléctricas, y con el agregado de grafito se utiliza además en escobillas de máquinas eléctricas rotantes. Nuevamente, una tabla resumen de las características de las resinas ureicas. Las resinas de melamina se obtienen por policondensación de la melamina con el formol más un catalizador, que generalmente es amina. Tienen muy buena resistencia a las corrientes de fuga superficial, como decíamos en el caso de las resinas ureicas, aunque mayor resistencia a la humedad, superior dureza y resistencia mecánica y resistencia al calor, mejora las propiedades dieléctricas, tiene buena resistencia a los ácidos y alcalis, buena resistencia al arco eléctrico. Como en el caso de las resinas ureicas, admite toda clase de colorantes, pero en este caso inclusive colores claros, y arde con dificultad a la llama, y la llama se extingue por sí misma, es decir, es autoextinguible. El inconveniente que tiene la resina de melamina frente a las fenólicas y las ureicas es que en general resultan más caras. Una tabla de características técnicas de la resina de melamina. Las resinas de anilina se obtiene por policondensación de anilina con formol más un catalizador amina. Son insolubles en disolventes ordinarios, por lo que no puede utilizarse como barnices. Son moldeables en bloques compactos sin necesidad de relleno. Se puede trabajar por mecanizado. Resiste a los álcalis, resiste a los golpes, tiene excelentes propiedades eléctricas como resistencia a aislamiento, constante dieléctrica, pero sobre todo tiene pequeño factor de pérdidas en alta frecuencia, lo que lo hace muy conveniente para uso en aplicaciones de electrónica. Es de color rojizo o castaño. Una tabla de características técnicas de la resina de anilina. Las resinas alquílicas y de poliéster, si se realiza un proceso de policondensación de ácido terestálico con un alcohol, se obtiene las resinas alquílicas termoplásticas combinadas con aceite secante o con ácidos. Proporcionan toda una serie de materiales utilizados como barnices aislantes, denominados barnices secantes rápidos, de gran duración y de gran poder adhesivo. Son barnices de extraordinaria duración y muy flexibles. Si se realiza policondensación de ácido terestálico o ácido maleico con un polialcohol, como puede ser el caso de la glicerina, se obtiene la resina de poliéster con características termoestables. La resina de poliéster tiene elevada rigidez eléctrica, buena resistencia a las corrientes de fuga superficiales,
buena resistencia a la humedad, a los disolventes, al arco eléctrico y excelente estabilidad dimensional. Pueden moldearse sin carga o con adición de diferentes cargas a base de polvos minerales y de fibra de vidrio. Con fibra de vidrio presenta muy buena estabilidad térmica y gran resistencia a la tracción y a la compresión. Nuevamente una tabla con características técnicas de las resinas acrílicas. Y características técnicas de las resinas de poliéster, en este caso con carga de fibra de vidrio. Las resinas epoxídicas se pueden encontrar en forma de materiales líquidos o sólidos. Originalmente es un producto utilizado con fines de odontología. Se buscaba un material para el desarrollo de prótesis dentales que debería permitir ser moldeado y endurecer a temperatura ambiente. En las reacciones no deberían producir gases ni contracción, y estas posibilidades permite que en aplicaciones eléctricas, además de tener muy buenas propiedades dieléctricas, tenga ventajas competitivas contra otros materiales plásticos. Como vimos, la baquelita, las resinas oleicas y la melamina, durante las reacciones de endurecimiento, que era un proceso de, como decíamos, de policondensación, se liberan componentes volátiles como el agua, el amoníaco, y al mismo tiempo se produce una reducción de volumen. Si se quiere evitar que se formen burbujas por y la contracción de volumen, debe realizarse el moldeado a alta presión. Entonces, únicamente permite utilizarse ese método, método de moldeo por compresión. En el caso de materiales termoplásticos, el poliestireno, el policloruro de vinilo, el polietileno, tienen una reducción de volumen que supera al 10%, y además deben utilizarse a temperaturas inferiores a 100 grados. Las resinas epoxídicas tienen un amplio campo de aplicación. Pueden utilizarse para revestir, para impregnar, para pegar y para barnizar. Puede usarse puras o diluidas o añadirle diversas cargas. Y esto da un gran número de variantes, y combinando proporciones de la resina con agentes endurecedores y las cargas, permite cubrir las necesidades de muchísimas aplicaciones. Tiene la característica de no desprender ningún producto volátil durante la operación de endurecimiento, lo que le da una cualidad muy buscada, que es su poca contracción en volumen. Otra propiedad muy importante a destacar, su buena adherencia con casi todos los cuerpos, lo que permite ser utilizada para recubrir partes activas eléctricas, y además como elemento de sujeción. Las resinas epoxídicas admiten un amplio rango de cargas, como arena de cuarzo, polvo de mica, caolín, harina de pizarra, talco, harina de porcelana, lo que permite, por un lado, obtener materiales más económicos, abaratando los costos de producción, y puede modificar sustancialmente sus propiedades.
tanto mecánicas como eléctricas. Las resinas epoxídicas líquidas son muy utilizadas como barnices aislantes, tienen la particularidad de ser muy adherentes, de gran resistencia a la abrasión, a la humedad y resistente a agentes químicos. Las resinas epoxídicas sólidas se utilizan mucho en la fabricación de transformadores de distribución y hasta tensiones de 80 kV con la carga de harina de cuarzo. También son utilizadas en el aislamiento de barra de generadores de alta tensión. Justamente acá vemos un catálogo de Schneider, fabricante de transformadores, en donde resalta las cualidades de los transformadores con aislación en resinas epoxídicas. Son seguros, confiables, eficientes y amigables con la naturaleza, no se queman y ante un incendio externo se autoextinguen, sin humos tóxicos, no hay riesgo de explosión, son más livianos y de menores dimensiones. Y finalmente una tabla comparativa entre un transformador de igual potencia, de aislación en resina epoxídica contra uno convencional de aceite, y aunque tenga mayor precio inicial el transformador, esta ecuación se invierte a lo largo de 10 años de servicio, en donde reduce mucho los costos de mantenimiento. Nuevamente otro fabricante de transformadores, en este caso un fabricante argentino, que muestra las ventajas de los transformadores de aislación en resina epoxi. Les dejo ahí el link a la página.